El miércoles, el Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones que le dejó el camino libre al gobierno federal para abastecer al sector salud de mejores opciones de medicamentos. Para recordar cómo fue todo este proceso, les dejo con esta cápsula que trabajó Pedro Bejarano. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones para que la Federación haga compras de medicamentos a organismos de gobierno a nivel internacional sin licitación pública. Esta reforma permite al Estado la compra en el extranjero de insumos para la salud que se requieren para la prestación de los servicios de atención médica, sin detrimento de su calidad, seguridad y eficacia. El objetivo es establecer un nuevo procedimiento para la compra de bienes o prestación de servicios en salud a organismos intergubernamentales e internacionales y asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, a fin de garantizar a la ciudadanía el derecho humano a la salud y acceso a servicios de calidad. Votaron a favor de esta reforma 290 diputados de Morena, PT, PRI, PES y Partido Verde Ecologista de México. Votaron en contra 71 del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Quienes sufragaron a favor consideran que la iniciativa permite romper el monopolio de medicamentos en nuestro país y facilitará la compra de una vacuna contra el COVID-19 cuando ésta se encuentre disponible. La fracción del PRI apoyó la propuesta al considerar urgente para México terminar con el desabasto de medicamentos, mientras las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la iniciativa no evita la existencia de riesgos de compras discrecionales de insumos y material médico, además de que dicen no resolverá el desabasto de fármacos. Más tarde, en el Senado, la mayoría de Morena y sus aliados también aprobaron la minuta sin cambiar ni una coma al texto enviado por los legisladores de la Cámara Baja. La diferencia, sin embargo, se dio en dos sentidos. Primero, el PRI en el Senado no votó con Morena, como sí lo hizo en San Lázaro, mientras que Movimiento Ciudadano amenazó con presentar una controversia constitucional, pues aseguran que la propuesta no evita que el gobierno actúe discrecionalmente y sin transparencia en la compra de insumos médicos. Para debatir sobre si estrategias como esta reforma aprobada la semana pasada favorece en verdad a los mexicanos o si por el contrario es un ardid para alejarnos de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, como ha señalado la oposición, debatirán ahora 4 legisladoras y legisladores federales. Por Morena, Malú Micher; por el PRI, Claudia Naya; tenemos también a Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, y a Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas y bienvenidos a los 4. Gracias por aceptar este debate. Vamos a ver, por favor, las reglas de este formato, por favor. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Gracias. Déjenme ahora plantearles la primera pregunta de este debate. López Obrador ha comentado que la decisión de comprar medicamentos en el extranjero responde a que había un monopolio en la industria farmacéutica nacional de unas cuantas empresas que además vendían a sobreprecio al sistema público de salud. A esto se suma el hecho de que esta medida se presenta como una que podrá facilitar el acceso a la vacuna del COVID cuando ésta se haya encontrado. ¿Coinciden ustedes con esta lectura? ¿Qué opinan sobre esta reforma a la ley de adquisiciones? Vamos a empezar, por favor, con el senador Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional. 1 minuto, por favor, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarles a mis compañeras senadoras, por supuesto también a Tonatiuh. Y, por supuesto, hoy más que nunca estamos preocupados, pero más de estar preocupados, estamos ocupados en poder ayudar a la población mexicana. Sabemos que tenemos un problema de salud y, por lo tanto, bueno, pues se tiene que abastecer
toda lo que es una gran institución en lo que es medicamentos. Ahí estamos a favor. Hoy más que nunca tenemos que apostarle a que su tiempo y momento puedan llegar los medicamentos para todos los mexicanos. Pero creo que la iniciativa que aprobamos o se aprobó, en este caso por mayoría de Morena en la ley de adquisiciones, pues simple y sencillamente ellos comentan o argumentan que es para abastecer lo que es de medicamentos a todos los mexicanos, cosa que hasta ahí estamos muy bien, estamos de acuerdo, pero simple y sencillamente, ¿por qué no se le da pues también la oportunidad a las empresas mexicanas? Eso es por un lado. Gracias, por el otro, sí. Bueno. Gracias, senador. Ahora continuamos con el diputado Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos señalar que si bien es cierto que hay un monopolio de la industria farmacéutica, y eso es un hecho, lo cierto es que el artículo 134 de la Constitución establece muy claro que todas las compras o adquisiciones deben de llevarse a cabo a través de licitación, que se ponga precio, calidad, financiamiento, oportunidad y todas las circunstancias pertinentes en un marco de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Esta reforma ya está contemplada en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos. Ahí se establecen condiciones de excepción o en condiciones de pandemia, de extrema urgencia, cómo deben de realizarse las compras del sector salud. Nosotros no estamos de acuerdo en que se haya hecho esta modificación, en primer lugar porque es presumiblemente tiene un carácter anticonstitucional, pero en segundo lugar porque ya vienen contempladas los casos de emergencia en el artículo 41. Y por último, a la pregunta. Gracias. Gracias, diputado. Senadora Malú Micher de Morena. Estoy absolutamente de acuerdo en la postura del gobierno. Era evidente que hay que garantizar el derecho a la salud, la protección de forma gratuita, y también era evidente, y hay que ser honestas y honestos, que eran 10 empresas quienes acapararon absolutamente el 80% de estos más de 335,000 millones de pesos en este país que el gobierno gastó en medicamentos. Lo que están diciendo, yo creo que falta un poco de información. Era necesario simplemente incorporar a los organismos internacionales para que también pudieran competir. No se quedan fuera los nacionales, eso en ningún momento. Si ustedes lo que quieren decir es que se queda fuera el mercado interno, pues si el mercado interno eran todas estas empresas que acapararon, que hicieron un oligopolio y que vendían a precios exorbitantes los medicamentos, pues sí se acabó ese mercado interno, evidentemente. Gracias, senadora. Senadora Claudia Naya, del Partido Revolucionario Institucional, por favor, un minuto. Bueno, primero que nada tenemos que decir que tenemos un organismo, una agencia por parte del Estado mexicano que es la encargada de decidir si existe o no monopolio, es la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, es quien debe decir si existe o no el monopolio. El monopolio no está en las empresas farmacéuticas, ellas son dueñas de patentes que desarrollaron gracias a la inversión que tienen, y en cuanto termine el plazo de la patente que les da el Estado mexicano, el resto de las farmacéuticas pueden hacer ese producto. En donde dice el presidente que había un monopolio es en la distribución de esos medicamentos, pero no se puede combatir un monopolio creando otro monopolio, porque ahora dice el presidente que van a crear una agencia de distribución del Estado mexicano. Lo dijo en una mañanera. Malú, levántate temprano a ver al presidente. Yo sí me levanto temprano a escuchar lo que dice. Tranquila. No se puede. Tranquila. Ay, cariño, tranquila. No se puede combatir un monopolio con otro monopolio, entonces eso es lo importante que también tenemos que ver. Y es la CONAMER quien tiene que abrir todas las brechas que existan o candados para que existan más empresas de repartición. No puede el gobierno, por eso tenemos a la CONAMER, no puede el gobierno plantear su propia solución. Gracias, senadora. Malú Micher, 30 segundos para réplica, por favor. A ver, abrir a mayor participación no es pasar de un oligopolio a un monopolio. Discúlpame, Claudia. Yo creo que lo que se está haciendo es abrir a otras empresas en donde se acaben estos cochupos, donde se acaben esta práctica que ha llevado, como bien lo has dicho, a las personas, a las instituciones, a los comercios, a las empresas distribuidoras de estos medicamentos. Que eso sea lo que se haga. El presidente dijo que el Estado mexicano iba a distribuir. Déjame terminar. Eso dijo el Estado mexicano. Pero déjame terminar.
y lo dice muy claro en la reforma que aprobamos a la ley de adquisiciones. Está clarísimo, no hay nada más que decir. Gracias. Déjenme plantearles otra pregunta. La oposición, principalmente el PAN, respondió que la reforma a la ley de adquisiciones no solo no resolvería el problema del desabasto de medicamentos, sino que acrecentaría el desabasto. Quisiera pedirle de entrada al senador Antonio Martín del Campo que nos amplíe y nos explique esta postura de su partido. Senador, por favor, un minuto. Claro que sí. Bueno, pues por supuesto nosotros desde el mes de diciembre, si no me recuerdo, comentamos con lo que fue la aprobación del INSABI, en que hacía falta más presupuesto para poder subsanar todo lo que es el sistema de salud. Se requería 7 veces más del presupuesto del que tiene ahorita actualmente, que era muy difícil, muy complicado el poder cumplir con las expectativas que se estaba planteando en la misma ley. Claro que en el papel suena muy bonito, pero en la realidad está muy, pero muy distante. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues realmente programas acordes a lo que hoy estamos viviendo. Y tristemente en esta pandemia hoy estamos viendo los resultados que se están viendo en falta de medicamentos, en falta de lo que es equipo en todos los sectores de lo que es el sector salud. Hoy más que nunca tenemos que estar, sí, unidos, pero que ojalá que también igual la oposición escuche y quienes están en el gobierno, y en este caso Malú, a través de su grupo parlamentario, pues escuche realmente a la oposición, porque tal parece que lo que uno propone es totalmente negativo, cuando lo que queremos es que realmente le vaya bien a México. Gracias, pero a ver, ¿qué elementos hacen pensar que podría incrementarse el desabasto de medicinas y qué elementos nos hacen descartar esa posibilidad? La postura del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano la comparte. Diputado Tonatiuh Bravo, por favor, un minuto. Lo primero que quiero señalar es que la Comisión de Mejora Regulatoria no es la que ve los temas de competencia económica, sino la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. En segundo lugar, el convenio con la OPS o la OMS, Organización Panamericana de la Salud, solamente contempla una cantidad menor de números de clave para que se puedan comprar medicamentos. Por lo tanto, no va a resolver el problema global de abasto. Eso hay que aclararlo porque no tiene sino entre 3,000 y 4,000. Basta que usted entre al sitio de la OPS para que usted vea que los países que compran ahí compran productos o farmacéuticos que tienen básicos, es un cuadro para atención básica y no los especializados. ¿Que puede facilitar la vacuna? Sí, pero también se pudo haber hecho a través de otros mecanismos que perfectamente se contemplan. Y por último, el artículo 41 ya contempla la urgencia. Gracias, diputado. Senadora Claudia Anaya, por favor. Sí, efectivamente, a mí me parece que no era necesaria la modificación que hicimos por una razón, porque además dejamos un hueco y no es un tema de tener pues certezas de lo que haga o no haga el gobierno. Lo que pasa es que nuestra tarea como legisladores es dejar en la ley las cosas lo más claramente especificadas. Y el tema es que la Constitución dice que cuando no vas a tener una licitación y te vas a ir a una adjudicación directa, será la ley quien diga cuáles son las excepciones de las que te vas a valer para no hacer una licitación. Y cuando hacemos la modificación a la ley de adquisiciones dice que para no hacer una licitación e irte a una adjudicación directa, usted vas a remitir a lo que dice la Constitución. Entonces creamos ahí un círculo donde dejamos un vacío desde mi punto de vista, y como legisladores técnicamente nuestra responsabilidad es no dejar vacíos jurídicos en la legislación, sino especificar cuáles son los mecanismos por los que se va a llevar a cabo un procedimiento. Claro que todos estamos a favor de que exista el abasto de medicamentos suficiente. El problema creo que no es un problema de técnica legislativa o de legislación propiamente. Gracias, senadora. Malú Micher, ¿qué opinas de esta postura del PAN que dice que no va a resolver esta reforma el problema de desabasto de medicamentos? No, bueno, estamos hablando con gente que tiene todo mi respeto, pero bien, en el gobierno no estamos ningunos improvisados ni improvisadas. Sabemos hacer las cosas. Y aquí lo que tenemos que hacer, y es el objeto de lo que estamos haciendo, es ampliar la competencia en el sector farmacéutico y hacernos responsables de la distribución de los medicamentos. ¿Para qué? Para asegurar
el derecho a la salud mediante el acceso universal a medicinas de calidad. Y lo que sucedió con esta COVID es que varios de los grupos y de las farmacéuticas o de las distribuidoras aumentaron los precios y ahora se sienten muy afectados. No se van a quedar fuera, van a poder competir en condiciones de igualdad y con procesos de transparencias. Como ve lo que acaba de decir Tonatiuh, son 3,643 claves de medicina, nada más esas son en el convenio que se estableció con la ONU y con la OMS. Entonces estamos haciendo las cosas muy bien, responsable y transparentemente, porque vuelvo a decir, si creen ustedes que el mercado nacional se viene abajo porque ya no entran los 10 monopolios de distribución, pues entonces sí se viene abajo y le abrimos la competencia a mayores instituciones y empresas que puedan distribuir sin cochupos y sin moches. Gracias, senadora. Les pido por favor que me permitan un minuto. Necesito ir a un corte, pero regresamos con más de este interesante debate en un minuto. No se vayan, por favor. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el octágono, en un debate entre 4 legisladores y legisladoras federales. Está con nosotros Malú Micher de Morena, Claudia Anaya del PRI, Antonio Martín del Campo del PAN y Tonatiuh Bravo, diputado por Movimiento Ciudadano. Déjenme plantearles otra pregunta. Gobierno e industria farmacéutica se echan la culpa entre sí por el desabasto de medicamentos en México. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la industria farmacéutica o del gobierno? Empezamos ahora con la senadora Malú Micher de Morena. Por favor, un minuto, senadora. A ver, yo creo que el tema no es quién se echa la culpa, el tema es la raíz de este tipo de acciones. Estamos hablando de un cártel farmacéutico que se apoderó de la distribución de los medicamentos y el gobierno tiene la obligación de participar también en esta función y lo tiene que hacer con transparencia, con calidad, con eficiencia para garantizar el artículo 4 constitucional, que es la responsabilidad del Estado, garantizar el acceso a la salud. Eso es lo que estamos haciendo con estas reformas bien hechas y bien establecidas y por supuesto ampliando la gama del mercado con el que se pueden establecer convenios para compra y distribución y control y no lucrar con la salud de las y los mexicanos. Por ahí no va, no nos vamos a pelear, simplemente vamos a reforzar a un estado de bienestar que está garantizando que todo mundo participe en condiciones de igualdad, de equidad y llegue a quienes más están afectados, que es la población que no tiene medicamentos. Así es de sencillo. Gracias, senadora. Hay un cártel farmacéutico, diputado Tonatiuh Bravo, su partido presentó o dijo que iba a presentar en el Senado una controversia constitucional. ¿Estarían ustedes defendiendo a esto que la senadora llama el cártel farmacéutico? Diputado, un minuto, por favor. Claro que no. Nosotros estamos de acuerdo en que el mercado farmacéutico es un mercado oligopólico, es un mercado que tiende a la monopolización. Pero el remedio no está, en primer lugar, en violar la Constitución, porque ya la Constitución establece qué hacer al respecto. Existe la Comisión Federal de Competencia Económica, pero lo más importante, las compras que se hacen a la OPS por convenios internacionales no van a resolver el problema. Son compras que te las ponen a granel, sin logística de distribución y frente a una serie de problemas que no necesariamente vas a estar comprando medicamentos autorizados por COFEPRIS o que puedan ser aplicados a nuestro país. Hay una tramoya alrededor de la cual existe esta complicación. Creemos que respetando la Constitución se puede resolver el problema. Gracias, senador Antonio Martín del Campo. La senadora Malú Micher hablaba de un cártel farmacéutico recién. ¿Ustedes estarían a favor, digamos, compartiría estas palabras? ¿Estarían ustedes defendiendo un cártel farmacéutico con la postura que han adoptado, senador? Claro que no vamos a defender, por supuesto, que ningún cártel. Y la otra, bueno, pues comentarle a la senadora Malú que ellos ya son gobierno. Y si hay un cártel, pues tristemente entonces el gobierno simple y sencillamente no está haciendo absolutamente nada precisamente ante esto. Hay que recordar que ya llevan casi 2 años, están casi a punto de cumplir casi 2 años y por lo tanto, bueno, pues yo creo que de una forma muy reiterada siempre le echan la culpa a lo que es el pasado, cuando sabemos que ahora ellos son gobiernos. Por otro lado, yo creo que ahorita de lo que comentaba la senadora, el decir que todo está bien, yo le quiero preguntar a los ciudadanos mexicanos
que si realmente está bien el sector salud. Yo que estoy en las calles, en los hospitales, en las clínicas, pues claro que no, hace falta muchísimas cosas. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ir a la calle, tenemos que escuchar a la gente y resolver sus problemas y no nada más decir que todo es cuestión del pasado. Y la otra, hoy, por supuesto, que es una responsabilidad de lo que es el gobierno. Lo comentamos, y ahí está el diario de debates. Gracias, senador. Lo dijimos desde hace un año que iba a faltar medicamentos. Gracias, senador. Senadora Claudia Anaya, ¿hay un cártel farmacéutico? No, eso lo tendría que decir en todo caso también las instituciones que ya tenemos, tanto COFESE como COFEMER, ir creando. Ya tenemos pues las instituciones para disolver los monopolios y para generar condiciones de competencia. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es ponernos del lado de los mexicanos. Lo que necesita la gente es tener medicinas en sus comunidades y en sus estados. A ver, ya está la modificación a la ley de adquisiciones. Yo esperaría que en 2 o 3 meses ya estén los medicamentos. Si las cosas se están haciendo bien, pues eso se verá reflejado en resultados. No basta con un discurso y no basta con hacer leyes mal hechas y no basta con saltarse procedimientos y dejar de lado las instituciones o estarlas desmantelando. Los resultados se verán cuando los medicamentos lleguen a los hospitales y a los centros de salud. Y eso es algo que no sucederá porque casualmente desde que entró la nueva administración empezaron a faltar más claves en los centros de salud de las que faltaban antes. Es decir, la atención a la salud no ha mejorado, sino ha empeorado. Entonces, ¿queremos ver una modificación para bien? Ahí está la modificación a la ley de adquisiciones. Ya tienen el instrumento que querían para dar mejores resultados. Vamos a ver si se dan. Gracias, senadora. Hace algunos años se hablaba mucho en México sobre el poder desmedido de los grupos de interés. Y era una discusión muy amplia dentro de la comentocracia. Pareciera que este gobierno finalmente adoptó esa agenda como un tema central, porque hay una continuidad en varias de las medidas tomadas por esta administración que afectan a grupos de interés específicos. Está el caso desde el combate al huachicol, digamos, afecta a los intereses, digamos, de grupos del crimen organizado, incluso hasta otro tipo de medidas como el etiquetado claro, que afecta a un grupo de interés en concreto, el tema ahora de la compra de medicamentos que afectaría a los grupos también poderosos de las farmacéuticas, y así podríamos ir con varios ejemplos. ¿No deberían los partidos políticos acompañar esta agenda del gobierno y verla como un tema de interés nacional para recuperar la autoridad del Estado frente a estos grupos que han mermado precisamente pues, la propia autoridad de los poderes públicos en detrimento de intereses particulares? Quisiera comenzar por escuchar a Claudia Anaya, por favor, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, yo creo que un gobierno federal, desde que hay ya pluralidad en el Congreso desde 1997, nunca había tenido un acompañamiento de la oposición tan solidario como lo ha tenido esta administración. No me podrá dejar mentir ninguno de los compañeros presentes, pero lo cierto es que en la gran mayoría de las votaciones hemos acompañado al presidente. En la gran mayoría. Es más, las constitucionales, si no estoy mal, han salido todas. Pero hemos acompañado también, hemos acompañado Guardia Nacional, hemos acompañado muchas otras. Entonces, bueno, no se puede decir que hemos actuado pues de manera rencorosa o de manera que no sea a favor de los intereses del país. Yo creo que los hemos acompañado en todo, precisamente dándoles el beneficio de la duda de que hagan bien las cosas, porque no somos mezquinos. Queremos que le vaya bien a México y eso significa también darle al presidente las herramientas y los instrumentos que necesita para hacer bien su trabajo. En algunas cosas no coincidimos y también está bien. Digo, hay muchas voces plurales que deben de respetarse, pero en la gran mayoría así ha sido. Entonces estamos para respetar las cosas que sean buenas. Gracias, senadora. Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional. ¿Usted coincidiría con esta afirmación de la senadora Claudia Anaya en el sentido de que han sido una oposición solidaria? ¿Han compartido esta lucha para reducir la influencia perversa de los grupos de interés en México, o han estado del lado contrario en esta batalla que está dando el presidente? Por supuesto que en varios temas, claro que sí, hemos estado acompañando a lo que es el presidente de la República y lo seguiremos haciendo siempre y cuando sea por el bien de nuestro país. Ahí yo creo que no tenemos ningún problema.
porque nosotros más que nada, el estar pensando en las próximas elecciones, nosotros estamos pensando en las próximas generaciones. Y puedo poner varios casos, como es el tema de la corrupción, en donde hemos apoyado precisamente y estamos a favor de que se termine lo que es la corrupción. Estamos a favor de poder tener una mejor seguridad y acompañamos lo que fue la Guardia Nacional. Estamos a favor de los programas sociales en donde podemos apoyar a los grupos vulnerables y también lo votamos a favor. Y en este caso, pues es darle la oportunidad y la facilidad a lo que es el presidente para que él pueda realizar su trabajo. Nosotros somos una oposición crítica, constructiva y siempre viendo por el bien de todos los mexicanos, nunca viendo por el interés personal o de grupo y mucho menos por intereses personales. Entonces, hoy más que nunca, yo creo que ha sido una oposición muy responsable en esta legislatura y bueno, pues ahí están los datos, ahí están las cifras en donde podemos decir que afortunadamente siempre le hemos apostado a México. Gracias, senador. Diputado Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes han acompañado al gobierno en esta lucha por reducir el poder desmedido de los grupos de interés o dónde se posicionan frente a esta batalla? Sí, de manera muy puntual. Te debo decir que un poquito más del 80% de los dictámenes que han sido discutidos en la legislatura los ha acompañado Movimiento Ciudadano en reformas clave. Estamos hablando de la ley de remuneraciones, en las cuales efectivamente coincidimos en que había que combatir el exceso de sueldos y salarios. En el tema de seguridad, con la Guardia Nacional, siempre y cuando se garantizara su carácter civil. La reforma laboral, todas las reformas sobre paridad de género, la reforma del artículo 4 constitucional para hacer realidad los derechos sociales dentro del Estado social. Yo te puedo decir que la gran mayoría de esas reformas las hemos acompañado con una visión crítica, porque de lo que planteó el presidente o la iniciativa original a lo que se aprobó, hubo un mar de distancia y qué bueno, para eso es la pluralidad. En algunas otras no hemos podido acompañar porque sería peor el remedio que la enfermedad, desde nuestra opinión. Gracias, Tonatiuh. Malú Micher, senadora por Morena, ¿cómo ves a la oposición? ¿Ha acompañado esta batalla del presidente por limitar el poder desmedido que tienen en México los grupos de interés, o más bien se ha colocado en defensa de los grupos de interés? No, yo sí creo que hemos tenido una oposición, en algunos integrantes de la oposición, una oposición responsable, propositiva, crítica y sobre todo acompañando, pero criticando. Pero también tenemos una oposición ramplera, improvisada y grosera. Lo tengo que decir. Hemos tenido extraordinarias propuestas de muchas senadoras y senadores, pero también hemos sido víctimas de violencias, han arrebatado micrófonos, han tomado tribunas, han ofendido a la presidenta de la mesa directiva cuando se les da la gana. A mí me parece que eso no es correcto, no es correcto. 2 veces han ofendido a la presidenta de la mesa directiva por parte de Acción Nacional, y eso ningún partido lo ha, ni siquiera la coordinación de ese grupo parlamentario lo avala. Entonces, tenemos que avanzar en procesos más democráticos, más respetuosos, no a gritos, no a golpes. Yo fui oposición casi 30 años, nunca fui grosera, nunca ofendí a nadie. Y he escuchado a veces de la oposición cosas muy altaneras que me preocupan. Agradezco de verdad cómo hemos sacado las votaciones y las hemos sacado muy bien, pero no siempre con la unanimidad de la que hablan algunos senadores. Hace falta la unanimidad. Gracias, senadora. Permítanme, por favor, que vamos a un corte y regresamos al último bloque de este debate. Vamos a platicar que si es cierto esto que dice la senadora Malú Micher, de que la oposición es grosera con el partido en el gobierno y en su comportamiento en los debates parlamentarios. No tardamos, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en El Octágono, este espacio de discusión, análisis y debate político en La Octava. Quiero plantearles una última pregunta para este debate, y es sobre el comportamiento de la oposición. Hace un momento la senadora Malú Micher decía que algunos cuadros de la oposición, en particular el Partido Acción Nacional en el Senado, ha tenido un comportamiento grosero hacia la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández. Y yo quisiera escuchar al senador del PAN, Antonio Martín del Campo, que nos dé su versión
sobre estos hechos y si acepta que ha habido cuadros de su partido que han tenido un comportamiento inapropiado en el Senado de la República. Senador, por favor. Claro que sí, bueno, igual, comentarte que hay pluralidad en lo que es el grupo parlamentario. No comparto todas las actuaciones de algunos compañeros o sobre todo de alguna compañera. Yo creo que es su particularidad, tal y como lo comentó Malú, en este caso no es la idea del grupo parlamentario, al contrario, nosotros siempre seremos muy respetuosos, sin faltar al respeto ni a los compañeros senadores, ni a las senadoras, y mucho menos a la mesa directiva. Yo creo que tenemos que llegar a un debate de altura, un debate de ideas, de propuestas, más allá de agresiones o descalificaciones. Yo no coincido con eso, yo nunca lo he hecho, yo siempre seré respetuoso. Podemos perder, podemos ganar en las votaciones, adelante. Yo creo que se puede sacar mucho más construyendo con ese buen diálogo y con ese buen entendimiento. Yo soy de esa idea, de poder realmente apostar a lo que es nuestro país, y en este caso un servidor trae la camiseta muy bien puesta de lo que es México. Gracias, senador. Senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, ¿compartes cómo ves tú estos pleitos que tienen de repente Morena y el Partido Acción Nacional? ¿Dónde se coloca el PRI en esta interacción? El PRI a veces vota con el gobierno, vota con Morena, no está tan claramente en la oposición como pareciera ocurrir con el PAN. No, el PRI ha votado incluso diferenciado, yo he votado incluso diferenciado de mi bancada. Tiene que ver mucho con el razonamiento del legislador en cuanto a los temas que estás votando. Yo creo, y hablaba hace rato, de que creo que en general ha sido una oposición, toda un bloque sumamente solidario. Los acontecimientos a los que hace referencia Malú son desafortunados porque estamos en la máxima tribuna de la nación y debiéramos comportarnos con razonamientos de altura, es decir, ahí son los argumentos los que deben de prevalecer y no los insultos. Desafortunadamente, y como bien lo dice Malú, ha habido malos comportamientos no solamente de integrantes de un grupo parlamentario hacia otro, de todos. Mira, hay una compañera senadora de Morena que nos ha dicho hasta de lo que nos vamos a morir. El senador Monreal ha tenido que pasar a tribuna a pedir disculpa a nombre de esa senadora. Entonces, híjole, son 2, 3 compañeros en el pleno los que nos causan a veces la distorsión y el ruido, pero yo creo que en su mayoría todos hemos tratado de ser legisladores preparados, conscientes y argumentativos. Gracias, senadora. Tonatiuh Bravo, ¿las cosas en la Cámara de Diputados son más civilizadas o también hay conflictos de este tipo? ¿Qué nos puedes contar? Ya está poquito peor. Nos vamos a penales, como dicen por ahí en los noticieros deportivos. Mira, el papel de la oposición es construir acuerdos. En la política hay que construir acuerdos y para eso se necesita respetar la pluralidad democrática que existe en las cámaras. Pero todos los grupos parlamentarios, sin excepción, tienen en ocasiones legisladores que se caracterizan por intolerancia, por posiciones dogmáticas o autoritarias, y eso lesiona al Congreso. Lo que tenemos que hacer es que el Congreso realmente sea un espacio de debate, de pasión y razón legislativa, eso no tiene por qué cambiar, pero que una vez que los debates se dan con todo, seamos capaces de construir acuerdos y consensos para presentarle resultados al país. Y por supuesto que tenemos que superar cualquier tipo de agresión verbal, ya no digamos física, que pueda presentarse. Hoy en la Cámara, desgraciadamente, ahí hay un pésimo nivel en torno a la transición de la mesa directiva entre 2 grupos parlamentarios de la coalición. Se habla de cañonazos de 5 millones de pesos para que los diputados se cambien de grupo parlamentario, y la verdad eso lesiona a todo el Congreso. Ojalá que eso se investigue y por supuesto se deslinde al resto de los diputados de ese tipo de cosas. Gracias, diputado. Senadora Malú Micher, ¿con qué cierras? Creo que valdría la pena escuchar una versión tuya sobre esto último que comentaba el diputado Tonatiuh Bravo, de este pleito que está habiendo entre las bancadas del PT y del PES en el Congreso. Bueno, la verdad, yo he visto unas negociaciones y unos acuerdos políticos en el Senado de la República tan bien establecidos, con reglas muy claras. Incluso debo de confesar que para obtener los votos de nuestros compañeros y compañeras, ellos han puesto condiciones
y dicen, vamos a votar, pero vamos a presentar nuestras reservas porque queremos ser escuchadas y escuchados en los disensos. Y nos hemos aventado hasta 6 horas de reservas y con mucho respeto lo hemos hecho sin ir más allá. Yo creo que los procedimientos al interior de la Cámara de Diputados, yo personalmente creo que ahí tiene una gran labor la propia coordinación de la Jucopo. Mario es extraordinario negociador, no sé qué haya pasado yo ahí y lo desconozco. Confío, por supuesto, en el buen quehacer político de Mario y de todos los diputados que se sienten agraviados y tienen razón en sentirse así. Entonces, que se aclare el procedimiento, que se limpie el proceso y, por supuesto, adelante con una oposición propositiva. Yo fui siempre una oposición propositiva, sí se puede construir. Hay que reconocer que cuando suben algunos compañeros, yo se lo dije a Claudia ahorita, Claudia, si tú vas a subir, además del sarcasmo político que tienes, que es extraordinario, das clase cuando subes y lo hace muy bien. Entonces, yo creo que la oposición tiene que aprender a ser oposición, nosotros aprender a ser gobierno, pero aprender a dialogar y a respetarnos. Institucionalmente no vamos a permitir nunca más una falta de respeto a la presidencia de la mesa directiva y mucho menos que las presidencias de las mesas directivas en otros estados lo hagan mal. Gracias, senadora. Gracias a los 4 por haber participado en este debate. En el octágono, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Esta es su casa. Gracias de verdad y gracias.